Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer este hermoso vestido para una niña de 3 a 4 años que está hecho a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos serán lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 250 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero. En mi caso, uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo apretamos y vamos a levantar una cadena de 92 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta completar 92. Esto será múltiplo de 16. Si lo quieren más grande o más pequeño, tienen que ir aumentando de 16 en 16 o reduciendo de 16 en 16. Una vez completamos la cadena de 92 puntos, la vamos a colocar en forma recta y la vamos a unir donde iniciamos con un punto deslizado para cerrar. La cerramos y nos habrá quedado un círculo. Doblado por la mitad nos va a quedar de aproximadamente unos 28 centímetros de diámetro, doblada por la mitad. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que sería la siguiente vuelta. Vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas lazadas. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Contando las cadenas ya tendríamos 2 y en el próximo otro punto alto serían 3. Hacemos una cadena de separación lazada, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos un grupo de 3. 1, en el que le sigue hacemos otro y en el que le sigue hacemos otro. Ya tenemos el siguiente grupo separado por una cadena. Ahora volvemos a hacer cadena de separación y repetimos. Esto lo vamos a hacer hasta que tengamos un total de 6 grupos. Una vez completamos así, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos de 3 puntos separados por una cadena. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3, lazada, y esta vez ya no vamos a saltar ningún punto. Esta será la esquina. Vamos a hacer el otro grupo de 3. 1, 2 y 3. Y ya tenemos lo que sería la esquina o el doblez. Volvemos a repetir los 6 grupos contando desde este. Hacemos una cadena, saltamos uno y pasamos al próximo y repetimos 1, 2, 3 puntos altos, cadena de separación y así vamos a estar haciendo. Cuando tengamos los 6 grupos contando desde aquí, vamos a hacer lo que sería otra esquina, es decir, 3 cadenas de separación, no saltamos ningún punto y hacemos el otro grupo. Esto lo vamos a hacer 4 veces hasta que tengamos los 4 lados. Una vez completamos el último grupo, tenemos que hacer 3 cadenas porque es la última esquina y la vamos a unir donde iniciamos con un punto deslizado para cerrar. Y así será como nos habrá quedado. Es en forma de un cuadrado. Tenemos 6 grupos, una esquina, 6 grupos, una esquina y así en los 4 lados. Ahora nos vamos a deslizar para comenzar a tejer dentro del espacio. Nos deslizamos por encima el primer punto, el segundo punto y nos metemos en el centro. Una vez estamos en el centro del espacio, vamos a repetir el grupo. Levantamos 3 cadenas que cuenta como el primer punto alto y dentro del espacio vamos a hacer otros 2. 1 y 2. Ya tenemos el grupo de 3 puntos altos. Ahora hacemos la cadena de separación.
Nos pasamos al próximo espacio y ahí volvemos a hacer otro grupo. 1, 2 y 3. Cadena de separación y así vamos a estar haciendo hasta que lleguemos a la esquina. Esto lo estamos tejiendo en un punto flojo para que quede suave. Si ustedes lo tejen más apretado, tienen que tejer más vueltas. Así vamos a hacer hasta que lleguemos a la esquina. Una vez terminamos con el último grupo, llegamos a la esquina, que es donde están las 3 cadenas. La vamos a hacer tal y como está. Hacemos ahí primero un grupo de 3. Tres cadenas de separación. Y en el mismo lugar otro grupo de 3. Y ya tenemos una vez más lo que sería el abanico y seguimos manteniendo la esquina. Ahora corresponde una cadena. Nos pasamos al espacio, tejemos un grupo en cada espacio separado por una cadena y cuando lleguemos a la esquina la repetimos. 3 puntos, 3 cadenas y 3 puntos. Así hasta dar toda la vuelta. Cuando lleguemos al final, unimos con punto deslizado. Nos deslizamos al centro del espacio, repetimos lo mismo, 3 puntos en cada espacio, las esquinas las mantenemos iguales, 3 puntos, 3 cadenas y 3 puntos. Y esto lo vamos a hacer aproximadamente por unas 4 vueltas. Una vez completamos 4 vueltas, repitiendo exactamente lo mismo, lo vamos a contar por aquí por las esquinas para que sea más fácil. 1, 2, 3 y 4. Ahora lo vamos a doblar por la mitad. El tamaño que van a saber es cuando les quede para colocar el brazo en este lado. Pueden ser 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, dependiendo qué tan grueso tenga el brazo. Una vez ya tengan el tamaño deseado, ahora vamos a unirlo. Nos quedamos en este punto, ya que en cada vuelta, como nos vamos deslizando, vamos quedando un punto más adentro, pero no importa dónde nos quedemos. Si no quieren estarse deslizando, pueden cortar la lana, pero es peor estar cortando que solo deslizando. Aquí nos volvemos a deslizar porque siempre debemos estar en el centro del espacio. Una vez estamos aquí, levantamos y vamos a repetir lo mismo. Serán los grupos de 3 separados. Hacemos 1 y 2. Y contando las cadenas ya tendríamos el grupo de 3. Hacemos cadena de separación, pasamos al próximo y lo repetimos. Esto lo vamos a hacer hasta que lleguemos a la esquina donde lo vamos a unir. Una vez llegamos a la esquina, hacemos el primer grupo, pero esta vez ya como lo vamos a unir no vamos a estar haciendo abanico. Solamente hacemos el grupo de 3, la cadena de separación, lazada y nos pasamos al otro extremo, al que corresponde. Y ahí vamos a hacer otro grupo de 3 para unir. Así pasamos directamente. Hacemos 1, 2 y 3. Ya tenemos el grupo de 3 y ya tenemos lo que sería la parte del brazo unida. Ahora continuamos una cadena, pasamos al próximo grupo, damos todos estos hasta que lleguemos a la otra esquina donde vamos a hacer lo mismo. Hacemos un grupo, la cadena de separación y lo unimos con el próximo espacio. Cuando hayamos unido los dos lados, así será como nos habrá quedado. Ya tenemos unido aquí para un brazo, unido aquí para el otro brazo y aquí irá el cuerpo. Unimos con punto deslizado y ahora solamente nos va a quedar repetir las vueltas. Nos deslizamos hasta el centro del espacio, levantamos 3 cadenas y comenzamos a hacer los grupos de 3 puntos altos. Contando las cadenas, ya tenemos los 3. Ahora, cadena de separación, pasamos al próximo y hacemos lo mismo. Así vamos a hacer hasta que lleguemos a la esquina, que aquí vamos a estar haciendo también un grupo. Una vez llegamos aquí, donde está la unión del brazo, ahí hacemos también un grupo de 3. Y esto será todo lo que vamos a estar haciendo.
hacemos el grupo de 3, cadena de separación y continuamos con el siguiente espacio. Así vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta, unimos, nos deslizamos al centro del espacio y continuamos haciendo la cantidad que necesitemos hasta que lleguemos aproximadamente hasta la cintura. Una vez hayamos terminado, el largo deseado son aproximadamente unos 19 a 20 centímetros o unas 7 líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que sería la parte de abajo. Unimos con el punto deslizado y luego nos deslizamos hasta el centro del espacio. Vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer un punto alto. Ya tenemos 2 puntos altos, ahora hacemos una cadena de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. 1 y 2. Hacemos lazada, nos pasamos al próximo espacio y hacemos otro abanico. 1, 2 puntos altos, cadena de separación y en el mismo lugar 2 puntos altos. Esto será todo lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta. Un abanico en cada uno de los espacios de la vuelta anterior. Llegamos al final de la vuelta. Unimos con punto deslizado y nos vamos a deslizar al siguiente punto. Esta vez vamos a estar levantando 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a hacer un punto encima de este punto y en el centro hacemos un punto alto, una cadena de separación y en el mismo lugar un punto alto. Y el siguiente lo vamos a hacer encima de este que está primero. Y ya una vez más tenemos el abanico, pero esta vez no lo vamos a hacer todo en el centro, sino que separado. Ahora hacemos lazada y entre abanico y abanico vamos a hacer un punto alto. Lazada y comenzamos a repetir este. Vamos a tejer un punto encima. Lazada en el centro vamos a hacer un punto alto. Una cadena de separación y en el mismo lugar un punto alto. Y ahora completamos el siguiente encima del punto. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta. Lazada y entre abanico y abanico un punto solo. Así vamos a estar haciendo hasta que lleguemos al final, donde vamos a unir con un punto deslizado. Llegamos al final, unimos con punto deslizado y cerramos la vuelta. Volvemos a repetir, nos vamos a deslizar hasta el siguiente punto y vamos a levantar 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto, lazada, pasamos al centro del abanico, hacemos el punto, cadena de separación, en el mismo lugar hacemos un punto alto, encima del punto hacemos el siguiente y ya tenemos una vez más los 4 puntos. Ahora, donde teníamos el punto solo, que fue entre abanico y abanico, lo vamos a tejer en relieve por el frente. Hacemos lazada, tomamos el punto en esta forma, sacamos la hebra, la estiramos para que alcance el alto del abanico, pasamos por 2 y cerramos y ya tenemos el punto en relieve por el frente. Ahora hacemos lazada, hacemos el punto encima, en el centro hacemos un punto alto, cadena de separación y punto alto. En el siguiente hacemos el punto para completar los 4 y ya tenemos una vez más lo que serían los 4 puntos altos. Volvemos a hacer lazada, tenemos el punto solo, lo tejemos en relieve, metemos el gancho de esta forma, sacamos la hebra y la estiramos, pasamos por 2 y cerramos. Esto va a ser todo lo que vamos a estar repitiendo en esta vuelta. Una vez llegamos al final, unimos con punto deslizado y esta vez vamos a hacer un aumento porque queremos que nos quede un poquito más ancha. Vamos a levantar desde ahí mismo donde unimos 3 cadenas en el siguiente punto. Hacemos un punto alto, ya tenemos 2 y ahora en el centro hacemos 1 y tenemos 3. Donde antes teníamos 2, ahora tenemos 3. Cadena de separación, otro punto en el centro.
un punto en el punto que le sigue y otro en el próximo. Y ya tenemos 3 puntos, una cadena, 3 puntos. Ahora hacemos lazada y continuamos haciendo el punto que está en relieve, así como está, lo tomamos en relieve por el frente, lo estiramos y lo hacemos. Lazada, tejemos punto sobre punto, aquí tenemos 2, vamos a tejer 1, en el que le sigue tejemos el segundo y luego en el centro el tercero. Ya tenemos 3 cadenas de separación, un punto en el centro y tejemos los otros 2, uno encima de cada uno. 1 y 2. Y volvemos a tener lo que serían 6 puntos altos. Ahora continuamos con el punto en relieve por el frente y así vamos a hacer lo que sería toda la vuelta hasta que lleguemos al final, donde vamos a unir con un punto deslizado. Una vez completamos la vuelta, así será como se irá viendo. Ya yo no le voy a aumentar más porque se me hace bien este ancho o el vuelo como va quedando. Si ustedes lo quieren más ancho, pues solamente siguen aumentando los puntos. Como ya no vamos a aumentar, solamente vamos a mantener el mismo. Unimos con puntos deslizados y vamos a mantener 6 puntos. Como vamos a mantener 6 puntos, pues tenemos que deslizarnos 1. Porque si tejiéramos encima de este, en vez de 6 nos quedarían 8. Entonces nos deslizamos 1. Y aquí hacemos las primeras cadenas. Las 3 cadenas corresponden al primero. En el segundo, hacemos el segundo y el del centro. Y ya tenemos lo que serían los 3 puntos. Hacemos cadena de separación, volvemos a hacer un punto, en el que le sigue hacemos un punto y en el siguiente hacemos otro punto. Ya tenemos una vez más los 6, nos vamos a saltar este porque ya no queremos seguir aumentando. Ahora hacemos lazada y tomamos el de relieve y lo tejemos en relieve. Siempre lo vamos a estirar a la altura del abanico. Hacemos el punto y ahora continuamos. Nos saltamos el primero y vamos al segundo porque ya no queremos aumentar. Hacemos 1, hacemos 2 y el del centro serían 3. Esto será todo lo que vamos a estar haciendo. Repetimos 6 puntos, el de relieve, 6 puntos y el de relieve. Así vamos a estar haciendo por el largo deseado. Si ustedes ven que se les va recogiendo y quieren aumentar una vez más, pues lo pueden hacer. Una vez hayamos completado el largo deseado, en mi caso le puse unas 18 líneas en total y el largo es de 55 centímetros aproximadamente. Ahora solamente unimos con un punto deslizado, cortamos la lana y la vamos a ir escondiendo por dentro en esta forma. Ahora vamos a iniciar con lo que sería el borde de la manga. Hacemos un nudo en la hebra y lo pueden colocar en cualquier lado de la manga. Yo voy a estar comenzando donde está este punto, que es mucho más fácil. Aquí vamos a meter el gancho y hacemos el nudo y lo apretamos. Vamos a estar haciendo solamente puntos bajos. Ahí mismo metemos y hacemos el primero. Pasamos a la siguiente cadena y hacemos un punto bajo. Próximo punto bajo. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo. Un punto bajo en cada una de las cadenas, incluyendo la que está de separación, hasta dar toda la vuelta. Una vez dimos toda la vuelta a lo que serían los puntos de la manga, ahora llegamos a esta parte de abajo donde están los puntos altos y está esta unión. Lo que vamos a hacer en este punto, vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. En esta separación vamos a hacer 1.
Y por dentro de estos puntos vamos a hacer uno en cada uno. Lo separamos así en esta forma, metemos el gancho, hacemos uno, separamos el segundo porque son 3, hacemos uno y luego separamos el último y lo hacemos. Y ya nos quedó todo parejo. Ahora continuamos con el punto alto, hacemos 2, 1 y 2. En la cadena que está en el espacio hacemos 1 y ya este sería el último porque llegamos a donde iniciamos. Ya solamente tomamos y hacemos un punto deslizado y cortamos la hebra por completo y ya nos quedó lo que sería el borde de la manga. Una vez ya terminamos con esa manga, vamos a repetir lo mismo en la otra y ya nos quedaría completamente listo. Ahora solo sería decorarlo, lo pueden hacer a su gusto, pueden colocarle alguna flor en un lado. Ya yo les enseñé cómo hacer esta flor, si gustan colocarle esta, la pueden poner en el centro. También podemos estar usando, yo tengo estas diademas que también se las enseñé a hacer en otros videos y las podemos usar como cinturón. Las vamos a hacer abiertas, solamente les estoy dando la idea. Acuérdense que en las diademas las unimos en la parte de atrás. En este caso le pondríamos un botón para poderlo quitar. Y ya solo lo colocamos en esta parte. Y también se ve muy lindo. Ya ustedes deciden cómo quieren decorarlo, pero les voy a mostrar de un poquito más lejos para que lo puedan apreciar mejor. Una vez listo, así será como nos habrá quedado. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor, no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.